Empezó lo que es la restauración del país en el 1865 y culminó con la intervención estadounidense en 1916. En el periodo de la Segunda República sigue la pugna política, ahora entre el último gobierno restaurado por lo general Antonio Pimentel, quien se navegaba a gobernar desde Santo Domingo como la mandaba el progreso, y el general José María Cabral, quien tuvo que comandar desde Santo Domingo, respondiendo a no diputación de Pimentel. Cabral logró quedarse con el poder y remodelación a la Constitución. El gobierno de Cabral, los partidos de colores se hicieron dueños del escenario político, siendo esto el rojo y azul, siendo el rojo al mando de Buenaventura Báez y el partido más poderoso, quien gobernó por 6 años. Luego, durante los años siguientes, hubo una sucesión de gobierno hasta el 1886, cuando comienza la dictadura de Ulises Erauz, mejor conocido como Lili, que duró hasta el año 1899. La característica de la Segunda República fue un dominio de clase media, el surgimiento de grupos nacionalistas, una debilidad económica que nos arrastra a grandes préstamos elevados de los impuestos, grandes dictaduras, un estancamiento de productos, el surgimiento de dos fuerzas políticas que se mantienen en constante antagonismo, búsqueda del proteccionismo económico, reformas constitucionales, surgimiento de la identidad nacional, aparición de los primeros periódicos, surgimiento de los partidos políticos rojo, azul y verde, entre otros, que aparecen al final de la Segunda República, como son bolos, coludos y culituertos, colaborado por Raúl Pérez García. Esto es lo que tratamos en la unidad número 4. Y el desarrollo cultural de la independencia a partir de la independencia nacional se produce un notable desarrollo cultural expresado a través de la literatura y la pintura. Aquí también surgió lo que es el teatro. Y la historia de la literatura se desarrolló esencialmente en la búsqueda para plasmar la identidad nacional, retratando la costumbre, el lenguaje propio, así como el rescate de temas indígenas. En la poesía se destacó Salomé Oreña, Fabio Fiallo, proclamó la libertad como valor supremo en los contenidos de sus llamados cuentos frágiles, en la pintura Epifanio Villini, Luis de Sangre, Leopardo Navarro y Alberto Rodríguez. Sus obras están marcadas por los esquemas clásicos y romanticismo tardío. El teatro desde los tiempos coloniales habían sido uno de los medios más populares de diversión, conocido como etapas superiores del desarrollo. Félix María de Monte fue el iniciador de la literatura dramática. La historia recibió un gran impulso con trabajos de Antonio de Monte y Tejada, y su historia de Santo Domingo en el 1853 con José Gabriel García en el 1883. Aquí surge lo que es el realismo y el nacionalismo, el realismo fue un movimiento literario nacido en la segunda mitad del siglo XIX, el cual buscaba que el arte mostrara la realidad de forma objetiva y utilizando el lenguaje sencillo del habla cotidiana. Influenciado por el desarrollo de las ciencias naturales y sociales, los escritores realistas observaron y documentaron atención a la vida cotidiana. Su fin era el crear obras llenas de detalles que se asemejan en la posible
en lo posible del mundo real. También los autores destacados aquí fueron Honoré Balsan, Gustave Flaubert y Benito Pérez Cardós y Charles Dickens. El naturalismo, este cambio fue un movimiento literario considerado como un realismo más exhausto. Se caracterizó por ser atentamente cientifista y tomando varios principios de determinismo y del materialismo como base de creación literaria. Esto fue lo que vimos en esta unidad. También pudimos ver el costumbrismo literario, que es la manifestación que tuvo un movimiento artístico conocido como la literatura a partir del siglo XIX, y refleja los usos y costumbres sociales en muchas ocasiones sin analizarlo ni interpretarlo críticamente. Actitudes estas que incumben más al llamado realismo literario. Aquí podemos ver a Enriquillo, que fue la leyenda histórica dominicana de Manuel Jesús Galván, que fueron uno de estos autores que se destacaron en esta época. Manuel de Jesús Abreu Galván nació en Santo Domingo en enero de 1884. En 1884. Y murió el 13 de diciembre de 1918 y fue novelista, político, periodista, diplomático dominicano, autor de Enriquillo, que es una de las novelas publicadas. Fue su primera novela publicada en 1879. En la unidad 5, que es la literatura posromántica. En la unidad 5, que es la literatura posromántica, aquí tratamos lo que es la época de Ulises Erauch como contexto histórico político. Yo le hice un resumen de Ulises anteriormente, lo ligué todo ahí, pero iba separado, pero me llevé de la emoción. Bueno, pues entonces le voy a hablar al final de la muerte de Ulises, porque ya yo mencioné un poco de todo lo que se pasó en esa época cuando estábamos en la dictadura de Ulises. Dice que Ulises en el 1897 el gobierno de Lili se hallaba en total bancarrota, incapacitado de poder cubrir las acreencias de nacionales y extranjeros, por lo que tuvo que conseguir un nuevo préstamo de $600,000 en Europa, que destinó a pagar la deuda que había contraído con comerciantes e industriales de las ciudades de Santo Domingo y San Pedro de Macorís, dejando a los cibaeños sin recibir nada. El disgusto por esa discriminación se sintió rápidamente, claro está, concretándose en la invasión marítima que desde Montecristi lanzó el negociante Juan Isidro Jiménez, y la invasión fracasó y Jiménez se exilió en París, donde entró en contacto con un grupo de jóvenes dominicanos que se disponían a regresar a su país. Ya en uno de ellos, llamado Jacobito de Lara, se unió al comerciante y agricultor Horacio Vázquez, quien con su primo Ramón Cáceres proporcionó el derrocamiento de Ulises Erauch el 26 de julio del año 1899. Lili, que se encontraba en Moca, fue asesinado en una de las calles de esa ciudad. Aquí podemos ver también que surgió en esta época lo que es la poesía erótica, representada por Fabio Fiallo y Enrique. Esta poesía amorosa era una lírica especial de la pasión que exalta el deseo y acepta el cuerpo como elemento sustancial en el gozo de sexualidad.
Pues Fabio Federico Fiallo nació en Santo Domingo el 3 de febrero de 1866. Cursó su estudio primario y secundario en Santo Domingo. Ingresó en el Instituto Profesional a estudiar la carrera de Derecho, pero su amor a la poesía, a la política y a la patria lo hicieron abandonar sus proyectos de hacerse abogado. Él fue uno de los escritores de la poesía erótica. Una de sus poesías que más me gusta fue Gorgota Rosa. Le haré un breve fragmento de esta poesía. Del cuello de la amada pende un Cristo joyera, el oro de un burril genial, y parece este Cristo en su agonía. Dichoso de la vida al experimentar, tiene sus dulces ojos moribundo, tal expresión del gozo mundanal que a veces pienso si el genial artista diole a su Cristo alma de Don Juan. Ahí enfrente inclinación equivoca, curiosidad, astuta en el mal, y la intención del labio, si es de angustia, al mismo tiempo es contracción sexual. Esta poesía fue muy criticada en esa época, pero su fragmento me gusta. Me encanta me encanta porque es muy notable sus estrofas, me gusta sus versos. Definitivamente, aunque este poema esté considerado por muchos como una falta de respeto a la imagen de Jesús, al atribuirse cosas que en realidad no son, no se puede negar el hecho de que se trata de toda una obra de arte que cumple la perfección de las finalidades del modernismo dominicano en sensualismo y la exploración de lo erótico. Aunque la mayoría de las obras modernistas en la República Dominicana no llegarán a tener nivel de refinamiento y exquisitez propuesto, Rubén Darío debió ver el contexto histórico en el que se desarrolló Gorgota Rosa. Constituye verdaderamente un botón demuestra a las sensaciones y emociones internas de la persona. Así yo defino este poema. En la unidad siguiente, que es la unidad 6, que se trata del modernismo en la literatura dominicana en el siglo XX. Este fue un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX y al principio de la segunda década del siglo XX, con una propuesta a los problemas socioeconómicos propios de la época. Desde Francia tuvo como influencia el simbolismo y el parnasianismo, y de Europa en general tuvo como consecuencia el romanticismo. Aquí tuvo el romanticismo. El más importante, considerado el máximo representante dominicano, fue Osvaldo Basil, con su obra Rosal. Rosal es una flor, pero realmente se atribuye como modernista con su obra Arcos Motivos. Este fue elogiado por Rubén Darío en el periódico La Nación de Buenos Aires, mencionado a la personalidad e individualidad poética del mismo. En general, podíamos ver en el modernismo se destaca lo bello y el esteticismo, pero en el país la obra modernista no llegaron a tener el nivel de refinamiento y exquisitez propuesto por Rubén Darío. El contexto histórico de la época
en la que se desarrolló el modernismo en el país fue durante la amenaza de la invasión de los Estados Unidos. Como resultado, los autores estaban más preocupados por la problemática local que por la inquietud estética de Rubén Darío. Aquí se desarrolla lo que es el criollismo, el cual fue un movimiento literario que surgió en el siglo, al finales del siglo XIX y se extendió en el siglo XX. Su antecedente se encuentra en la primera búsqueda de la identidad americana iniciada en el siglo XXI, en el siglo XIX. El criollismo apareció casi simultáneamente en toda Latinoamérica como una de la búsqueda de los autónomos, lo local y aquello que identificaba a toda la región. Su objetivo era representar los sectores e incluidos y populares de cada nación y recatar las tradiciones y costumbres. Se relaciona con otro movimiento literario de la época cercana, como el americanismo romántico y el indigenismo, pero se diferencia de ello ya que no solo se concentra en los individuos, sino también en los paisajes y en el contexto social moderno que se incluye en esa época. La unidad 7 tratamos lo que es la narrativa y el ensayo en los años 1990-1920. La novela dominicana en los años 1990-1920 en los años 1900 a 1920 comenzaron las manifestaciones. Aquí comenzaron a manifestarse la primera muestra de la madurez expresiva, alcanzada por algunos narradores dominicanos que habían comenzado a publicar sus obras a finales del siglo XIX. Ocurrió un contexto histórico que desatrozó por consecuencia del mal manejo de la economía nacional del parte de los gobiernos de los últimos años representantes Federico García Godoy, Tulio Manuel Cetero y José Ramón López, también Fabio Fiallo. Estos fueron los primeros novelistas críticos de esa época. Por ejemplo, Federico García Godoy fue un novelista, crítico literario, historiador, periodista y educador dominicano, y fue defensor de la soberanía nacional durante la intervención militar de los Estados Unidos. Esto fue en el año 1916. Aquí la literatura tuvo un pase de transición porque hasta el Estado invadido por los Estados Unidos, todos estaban pendientes a lo que iba a suceder en el Estado y así se descuidaron un poco de lo que es la literatura en ese entonces. Desde la ciudad de los dones, como llamaba Juan Bosch, la clase social vegana más representativa, Federico García Godoy desarrolló una intensa labor literaria y cívica, lo cual granjeó gran respeto y estimación en su conectividad. Este nació el 25 de diciembre del año 1857 en Santiago, y era hijo de Federico García Copley y Josefa Godoy. Sus investigaciones literarias y su estudio crítico trascendieron la geografía nacional, llegando hasta otros países latinoamericanos y europeos, donde fueron difundidos en publicaciones como Revue, Hispanique y de Francia y varias revistas importantes de España y Hispanoamérica. Él escribió la trilogía narrativa de carácter histórico compuesta por la novela Rufinito, Alma Dominicana
Iguanuma. Durante la intervención militar norteamericana, esto fue en el año 1916, escribió su obra El derrumbe, que fue incinerada por no ser de agrado de los interventores. Algunos ejemplares pudieron salvarse, lo cual les permitió la reedición a cargo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con prólogo al profesor Juan Bosch. Él murió el 12 de febrero de 1924 en La Vega, a los 67 años. Este fue uno de los autores que más se destacaron en esta época. Es cuanto a lo aprendido en esta materia, la cual valoro mucho porque aprendí mucho más de lo que yo pensaba. Porque al ser mi primera vez tomando una materia virtual, pensaba que iba a ser un poco difícil, y a la verdad que no tuve ningún inconveniente, no noté si era presencial o era virtual, porque la maestra se desarrolló perfectamente. Lo que no entendía lo explicó muy bien, y nosotros pudimos desarrollar todos estos temas muy satisfactoriamente en todas las videoconferencias que tuvimos, toda la semana, sin faltar ningún día, y gracias a Dios pudimos salir adelante en medio de esta pandemia con esta materia. Fue muy creativa, muy divertida, en la cual aprendí muchísimo, física y verbalmente, ya que hubieron muchas cosas que yo en sí no sabía de la literatura nuestra, de nuestra literatura. Y aconsejo a todos que desarrollemos más lo que es la literatura, que investiguemos mucho, porque es nuestro país, debemos de saber más de ella. Y aquí tenemos mucha obra literaria hermosísima que no tiene ningún tipo de desperdicio. Uno vive esa época con cada una de las obras que esos escritores escribieron. Son no tengo ni palabras para expresar lo bien que me siento de que nuestro país tiene estuvieron tantos escritores buenos, muy buenos, y que